A lo largo de estas semanas hemos visto todo lo que tiene que ver con la crucifixión. La semana cuando Jesús entraba a Jerusalén, y era una semana donde todo el mundo expresaba y decían: el rey que viene, o el rey que vino, entró en un asno, ¿correcto? Pero esa misma multitud a la semana estaba gritando: crucifíquenle. Como tocaba la semana pasada el pastor Domínguez, Cristo venció la muerte. Pero después, entre todos esos episodios, está la parte humana de la cruz. ¿A qué me refiero con la parte humana? La parte de los discípulos, aquellos que habían estado con Jesús por 3 años, los que habían visto los milagros de cómo Jesús había convertido el agua en vino, cómo de la nada le dio a comer a tanta gente, cómo Él sanaba a los enfermos, cómo Él había levantado a Lázaro de la muerte. Pero sin embargo llegó un momento donde la Biblia dice que los discípulos desaparecieron. Jesús fue aprehendido, fue llevado a la cruz, y en ese momento, cuando Él estaba siendo crucificado, estaba solamente María, y si hablamos de los 11, estaba solamente Juan. ¿Y los otros 11? ¿Dónde estaban? A lo largo de la Biblia y de los evangelios, cuando se habla acerca de Pedro, Pedro era la persona que era el líder dentro de los discípulos. Cada lista que usted ve en la Biblia, Pedro es mencionado primero. Y esto tiene que ver, fue el primero en ser llamado, pero también el rol que él tenía era un rol de liderazgo. Y la Biblia por algún motivo resalta que Pedro, cuando Jesucristo estaba pasando por todo esto, se encontró con varias personas. Y te leo el relato porque está en Mateo y no en Juan. Y mientras Jesucristo estaba siendo interrogado, estaba siendo golpeado, Pedro se encontraba dentro de un grupo. Y mira lo que dice la Biblia, dice: mientras Pedro estaba sentado afuera, en el patio se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos y dijo: no sé de qué hablas. Y se fue a la puerta, pero otra criada lo vio y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó otra vez y hasta juró: no lo conozco a ese hombre. Un poco después, los que estaban por allí se acercaron y a Pedro y le dijeron: sin lugar a dudas, tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces comenzó a maldecir, comenzó a jurar y decía: no conozco a ese hombre. Ahora imagínate el evento, porque Pedro era aquel que era el líder de los discípulos. Te hago una pregunta: ¿qué pasaría si Pedro hoy en día fuese tu líder? ¿Lo seguirías viendo como tal? ¿O lo vieras a Pedro como diciendo: tú ya no eres digno de ser líder? La diferencia entre la gracia y la ley. Y aquí es donde nos lleva a Juan capítulo 21. Pero quiero que tengas esta pregunta en tu mente: si Pedro hubiese sido tu líder, ¿qué hubieras hecho con él? Juan capítulo 21, comienza el capítulo y comienza hablando acerca de cómo Pedro le dice al grupo de los discípulos: yo me voy a pescar. Jesús no está. Él dijo que lo esperáramos en Galilea. Me voy a pescar. Por naturaleza, Pedro era lo que él hacía antes de ser llamado por Jesús. Él era pescador. Entonces el hecho de que se fueron a pescar puede ser una de dos cosas: fue en obediencia a lo que Jesús había dicho, van a ver que me voy, pero voy a regresar, espérenme.
O puede ser que Pedro dijo: todo lo que hemos vivido, el fracaso más grande que he tenido, me regreso a lo antiguo. Pero el hecho es que Pedro le dijo a los discípulos: vamos a pescar. Y los discípulos dijeron: vamos contigo. Y dice que estuvieron toda la noche pescando. Algo que ellos sabían hacer, pero decía era sin fruto, porque cuando llegó la mañana siguiente no habían pescado absolutamente nada. Y ahí es donde ellos comienzan a ver a un varón que a la orilla del mar comienza a caminar. Y no sé si les habló, les silbó: ¿qué han pescado? Y los discípulos le dijeron: nada. Toda la noche y no hemos pescado nada. Y este hombre les dice: ahora tiren la red al lado derecho. Dice que cuando tiraron la red se llenó de peces. Y ahí Juan le dice a Pedro: el que está allí es Jesús. El que está allí es Jesús. Y nuevamente Pedro, siendo el líder, dice que tomó su vestidura, se tiró al agua y comenzó a nadar. Él quería ser el primero a estar ahí. Ahora, aquí la conversación de Jesús tiene dos tonos. Uno es con todo el grupo, donde él dice que cuando los demás discípulos se acercaron, dice que estaban batallando porque la red era tan llena que se tardaron, pero Pedro ya estaba. Pero cuando ellos llegaron, dice que ya había brasas, había un pescado que estaba cocinando, y Jesús les dice: de lo que han sacado, tráigame más. Y Jesús comenzó a tener comunión con sus discípulos. Actitud que me llama la atención, porque Jesús, pudiendo haber dicho tantas cosas, Él estaba ahí para tener comunión con los 11. Uno ya se había perdido, Judas, que lo había entregado, pero los otros 11 que estaban en un momento de mucha confusión estuvieron ahí comiendo con Jesús. Y ese respeto que los discípulos tenían para con Jesús, dice que era tanto que no se atrevían a preguntarle: ¿será que tú eres? Pero sabes, recién cantamos algo, que la palabra de Dios no cambia. Y yo creo que la obra que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida y en mi vida, todas aquellas cosas que hemos aprendido en su momento darán su fruto. Sin lugar a duda, el que Él haya tomado peces y que haya tomado pan era algo que los discípulos ya habían visto antes. Aquella noche, cuando ellos no podían pescar, sabían quién les había dicho: tira la red acá, y sacaron un montón de peces. Ellos podían conocer el obrar de Dios en sus vidas.